Ok, entonces, un toquecito buscar estas tablas con coeficientes que a veces se necesitan, entonces aquí lo van a tener cuando les pase el documento. Y les dije que quiero hacer este problema, el número 6 de la carpeta. Voy a dejar que lo lean un toquecito, pero por sí lo voy a resolver yo. Y la entropía no va a ser hoy porque no me quiero acostar tan tarde. Pero al menos este problema trae todo junto. Quizá lo grabe luego. Entonces, eh, ajá, dice la situación. Un calorímetro de aluminio se va a combinar con dos cubos de hielo y una pieza de cobre. Un problema normal de calorimetría. Ya este enunciado podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, tachar todo esto. Estos son loqueras que se le meten a Eric. No es relevante, o sea, balance de calores como tal, los profesores lo entienden como un método para resolver calorimetría. En mi opinión, eso es simplemente eh, una idea muy, como les digo, o sea, es como muy tontillo, muy tontillo decirlo así, porque es que ellos hasta ahora no tienen ningún método para hablar de cómo resolver problemas de calorimetría. Entonces, y puede ponerle, sí, utilice balance de calores, pero balance de calores lo que significa en la práctica es que batee hasta que le salga bien una respuesta. Entonces, vamos a ignorar eso, porque el método que yo les presento a ustedes es, pues sí, involucra balance de calores de alguna forma, pero es más estructurado, es más organizado y sí es más denso, pero permite llegar a la misma respuesta. Entonces, voy a ignorar esa parte, porque ahí lo único relevante que me dice es que se espera que la temperatura de equilibrio de entre 0 y 100. Y esto para nosotros lo que significa es que la solución, ¿verdad?, del problema tiene que dar en la región número 3. Pero ahorita vemos eso. Entonces, voy a agarrar y plantear la recta. Ese es el primer paso. Ese siempre es el primer paso. Venir acá y decir que hay una recta de temperatura que me permite a mí analizar todos los posibles escenarios de equilibrio de este problema. Que esta recta empieza en cero y que termina en infinito. Ahora, a esta recta yo tengo que agregarle los cambios de fase de las sustancias que están involucradas. Yo tengo aluminio, tengo agua y tengo cobre. Entonces, en comienzo, uno debería ser muy riguroso y decir que, bueno, van a estar los cambios del agua y los cambios del aluminio y los cambios del cobre. Yo debería decir todo esto. Eh, ajá, y entonces los cambios del agua son 273, 373. El cobre tiene un cambio ya les digo en dónde. Bueno, el aluminio tiene sí, esa es. Mejor lo busco otra vez. Voy a ignorar esta.
La tontera que se puso. Aluminio. Ah, sí, sí era. Ok. El aluminio tiene uno aquí en 933. El cobre tiene uno en 1356. El, eh, acá el de vaporización. Dice que son 2740 Kelvin. Y ya para acabar, solo me falta uno más del cobre. 2835. Entonces decía que si uno quiere ser muy riguroso, uno debe tomar en cuenta todos los puntos de cambio de fase de las sustancias que están involucradas. Lo que pasa es que por lo general se trabaja con temperaturas muy pequeñas, 300 grados, ¿verdad? O -15 grados, o 20 grados, todas son temperaturas muy bajas. Entonces no tenemos energía suficiente para llegar a toda esta parte de la recta de temperaturas. Entonces, como tal, se puede ignorar, vamos a tachar esto, así que se puede ignorar en temperaturas bajas, que eso va a ser prácticamente siempre. Entonces, la recta que me va a quedar, por lo menos la importante, va a ser eh, esta, ¿ok? Y de esa recta lo que yo voy a hacer es analizar todas las regiones en que se subdivide esa recta. Y de ahí yo tengo, eh, debería, ajá, yo tengo acá tengo cinco regiones. Son esta primera región que está entre el cero y el primer cambio de fase. Una segunda región que está exactamente en este cambio de fase. Otra región aquí. Otra región en el siguiente cambio de fase. Está chueco esto. Dame ya. Y otra más en toda esta región de acá, donde estoy ignorando todas las demás temperaturas de cambio de fase porque se ignoran para temperaturas bajas. Entonces, tengo todas estas regiones y yo las voy a enlistar. Entonces, la primera región es para temperaturas que están entre el cero y el primer cambio de fase, que sería el 273. Otra es exactamente en T igual 273.
La siguiente va a ir de 373. Mentira, de 273 hasta 373. Todo esto lo estoy sacando de las divisiones que hice ahí a la gráfica. La siguiente en 373. La siguiente en la quinta, ¿verdad? Va a ser mentira, entre 373 y el infinito. Eh, y me van a quedar todas estas posibles regiones en que se puede presentar el equilibrio del sistema. Estas regiones de acá, estas cinco regiones, representan todos estos escenarios que yo les había dibujado antes, todos estos escenarios. Porque la cantidad de escenarios va a depender de cómo partimos las rectas. Entonces, por eso, aunque la complejidad del problema puede ser mucha, mucha, porque de ahí se tienen que darse casi que inventando todas estas cuestiones. Entonces, aunque la complejidad puede ser bastante, si nosotros planteamos esto con la recta y lo hacemos bien, todas estas regiones de acá me representan esas posibles soluciones. Por ejemplo, esta primera, ¿verdad? Para los problemas normales, se refiere a regiones donde el agua es líquida. Entonces, acá, cualquier agua y hielo y vapor que haya se congelan. Y los metales, como son temperaturas bajas, van a quedar sólidos. Esta región de acá es una temperatura de equilibrio. Entonces, puede que si yo tenía agua y hielo, siga teniendo agua y hielo, pero en proporciones diferentes. A lo mejor el hielo se derrite una parte o el agua se congela una parte. Entonces, este es un escenario que se subdivide en otros dos. Tengo, bueno, esta otra región que va a ser para agua que sea líquida. Entonces, cualquier hielo o cualquier vapor se vuelve en agua. Entonces, se derriten o se condensan. Acá, bueno, esto es el equilibrio del agua y el vapor. Entonces, acá y yo puedo tener que si tenía agua y vapor, a lo mejor el agua se evapora en una parte o el vapor se condensa en una parte, va a depender. Y luego tengo esta otra región que es para temperaturas por encima del 100. Entonces, cualquier agua o cualquier hielo que hayan se evaporan. Entonces, todas estas regiones, ¿verdad? Me representan todos los escenarios que yo les había hablado hace un momento. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok, entonces, otra vez esta recta. Y nada más la voy a modificar para quedarme con lo que me interesa. Entonces, esta es la recta que vamos a trabajar. Voy a bajar esto más. Y en esta recta yo voy a venir y ubicar las sustancias que tenía el problema. Dice que hay aluminio en 20, hielo en -15 y cobre en 350. Entonces, si hago el brete de ubicar estas sustancias, voy a tener que el aluminio empieza aquí eh, en 20, va. Esto va a ser bueno, más a la izquierda. No importa que no esté a escala. Aquí tengo el aluminio. Por aquí tenía el hielo. Estaba en -15. Y el cobre empieza en alguna temperatura
que está por aquí. Entonces, estas son las tres cantidades que, es decir, son las tres sustancias que van a estar participando en el intercambio de energía. Algo que yo hago siempre es que eh, vengo y agarro la temperatura la más baja y la más alta, ¿verdad? Como para ver qué es lo que me queda encerrado aquí adentro. Y vamos a decir que el equilibrio va a ser cualquier región que esté encerrada dentro de esa área que acabo de pintar. En esa área yo tengo acá un pedacito de la región uno, de la región 2, de un pedacito de la 3, de la 4 y tengo un pedazo de la 5. Entonces, como todas estas regiones están representadas, no puedo descartar ninguna, por lo menos no en este problema. Igualmente, tengo que ordenar esto. Hay muchas formas de ordenar las regiones, ¿verdad? Eso va a depender ya de ustedes y que le encuentren la maña. Am, Ustedes pueden verlo quizás por las masas de las sustancias, o por los coeficientes, o por el tamaño de las regiones. Entonces, yo acá lo que voy a hacer para ordenarlas, por lo menos para mantenerlo simple, es ordenarlo por el tamaño de las regiones. Entonces, la región más grande es esta, es donde hay más chances de que aparezca la solución. Entonces, puedo decir que esa es la más importante para analizar primero. Entonces, esta es la primera que yo quisiera analizar. Otra segunda, esto como les decía ya es por maña, otra segunda puede ser más bien esta, porque aunque es más pequeña que las otras, am, cuando hacen los problemas, ¿verdad? Los profesores y bueno, yo también, uno tiene la maña de querer usar números muy redondos para que aparezcan eh, estas temperaturas de equilibrio. Entonces yo sé que aunque es muy pequeña, uno tiene el hábito de tomarlas en cuenta, entonces fácilmente puede aparecer. Entonces podría agarrar esa región 2 porque, porque el hielo está frío, el aluminio está frío, entonces como que esos son, eh, como que la mayoría de las sustancias, ¿verdad? Están a temperaturas ahí relativamente bajas. De por sí el cobre, como es muy buen conductor de calor, es más fácil que pierda la temperatura del cobre, entonces que el sistema no se quiera quedar en temperaturas muy altas. Hay muchas mañas, ya eso es que las encuentren. La siguiente región podría ser fácilmente esta. La tercera es más pequeña que la otra, pero como se mantiene en temperaturas bajas, pues tiene sentido. Y estas casi que por descarte, 4 y 5. No importa si no agarran el orden correcto, porque es que cuando tienen las regiones planteadas, es cuestión de encontrar la correcta. Y dice, será alguna, lo que les puede tomar es tiempo. Entonces, voy a agarrar y trabajar por lo menos para este problema, voy a trabajar con esta primera región. Y la respuesta da ahí, por cierto. Les voy a decir que quiero analizar el problema en la región 3. Entonces, si utilizo la región 3, puede que no me quede a haber dudas ya después de que termine esto. Pero estoy muy cansado. En la región 3 y creo que uy, toca algo mañana. Entonces, en la región 3 yo voy a tener que el equilibrio va a ser alguna temperatura que esté en la región 3. Por ejemplo, puede ser esta temperatura. Yo puedo decir que la de equilibrio está ahí. No sé cuál es el número, pero va a ser esa. Entonces, tengo que traerme todas las sustancias a esa temperatura de equilibrio.
Y al hacer eso, tengo que fijarme si estas sustancias presentan un cambio de fase durante el proceso. El aluminio no, porque los puntos del aluminio son muy altos, son este y son este. Y el aluminio empezó como aquí y se fue para allá. Entonces, el aluminio nunca pasó por un cambio de fase. Con el cobre, bueno, empieza más caliente, empieza como acá, pero se fue para la izquierda, porque los cambios del cobre son este y son este. Entonces, el cobre tampoco va a tener ningún cambio de fase. El que sí va a tener un cambio de fase es el hielo, porque el agua, al final esto es agua, tiene estos dos cambios de fase. Y el hielo va a cruzar en esta dirección, pasando por este. Entonces, al hielo le voy a representar ese cambio de fase con un punto, es la marca que ustedes quieran, pero hacerlo. Y es que estas flechas, ¿verdad? Que estamos haciendo acá, me dan la ecuación exacta de, del calor que experimenta cada sustancia. Lo que yo digo es que los puntos representan cambios de fase, L por M, y los segmentos rectos representan calentamientos. Entonces, ya con esto puedo empezar a plantear los calores. Por ejemplo, el calor del aluminio, uno fácil. El aluminio, vean que es una flecha que solamente tiene segmento recto. Eh, entonces, el aluminio solo va a tener un enfriamiento en este caso. Va a ser esa expresión que tengo ahí, pero con los datos del aluminio. Entonces va a ser la capacidad del aluminio por la masa del aluminio por el cambio de temperatura. Y este cambio de temperatura va a ser la temperatura final de ese calentamiento, que va a ser la de equilibrio, menos la temperatura inicial de ese calentamiento, que era la temperatura a la que estaba el aluminio. Entonces, listo. Este fue el calor del aluminio. El calor del cobre va a ser idéntico, pero con los datos del cobre. Entonces, calor del cobre con la capacidad del cobre, con la masa del cobre y la temperatura del cobre. El que va a cambiar es el calor del hielo. El hielo tiene primero este calentamiento. ¿Cuánto tiempo le queda al video? Ah, no dice. Que entonces todavía no son los 10 minutos. Entonces, en el hielo tengo primero ese calentamiento. Ese calentamiento va a ser de esta misma estructura, con los datos del hielo. Entonces voy a tener aquí la capacidad calorífica del hielo, la masa del hielo. Las temperaturas son diferentes porque este primer calentamiento llegó hasta aquí, terminó en la temperatura de fusión del agua. Entonces, de fusión y esto venía empezando a la temperatura del hielo. Entonces, ese es el primer calentamiento. Luego sigue un punto, veanlo acá, sigue este punto. Los puntos son cambios de fase. Entonces pongo un término tipo L por M. El L, bueno, el L se refiere al calor latente. El calor latente se refiere a procesos de cambio de fase. Y este proceso de cambio de fase es una fusión, es un sólido que pasa a líquido. Entonces, uso el calor latente de fusión por la masa del hielo. Ahora, yo estoy utilizando aquí toda la masa de hielo, ojo, porque yo estoy analizando un escenario donde la temperatura de equilibrio está en la región 3, en la región donde el agua solo es líquida. Entonces, para que esto tenga sentido, todo el hielo cambia de fase. Por eso aquí yo puse el MH. Y falta un calentamiento más.
Solo que ahora el hielo se convirtió en agua, por eso uso el C del agua. La masa del hielo se mantiene porque es la misma masa inicial. El T final es el de equilibrio y el T inicial era el de fusión. Si hacemos el cálculo en Kelvin, que es como espero que lo hagan, estas temperaturas en Kelvin, no, en Celsius, estas temperaturas dan cero, las de fusión, y eso ayuda ahí a hacer el brete. Entonces, para, como para ir terminando, yo tengo ahora que decir que la suma de todos los calores, o sea, el calor del agua más el calor del aluminio más el calor del cobre, que todo esto es igual a cero. Y entonces me traigo todas estas expresiones y las pongo aquí en la suma. Puedo borrar estos. Amor, cualquier cosa le quedan 7 minutos. Ok, tengo aquí el del agua y me traigo estos dos. Todo esto igualado a cero y lo que quiero es fijar es la temperatura de equilibrio. Entonces cuando hago eso con Solve, me da que la temperatura de equilibrio, este ya lo hice hoy en la mañana, da 16,57. ¿Y cuáles son los números que hay que utilizar? Bueno, varios de esos vienen en esta tabla en estas tablas que les mandé acá. Aquí viene lo del aluminio, viene lo del cobre, viene del agua, viene, no estoy viendo bueno, aquí está el del hielo. Vienen los Ls, esta tabla es de los Ls. Entonces tienen el L de fusión del agua. Nada más, ojo las unidades. Pero entonces ustedes buscan todos esos números de esa tabla y hacen el despeje y les da ese número. Esta respuesta es correcta. Este método permite a uno revisar en tiempo real si el resultado que les dio tiene sentido. De eso vamos a hablar con más detalles luego. La idea es que yo a ustedes les venía diciendo siempre que, bueno, si usan el método de masa, la condición es tal. Si usan el método de temperatura, la condición es tal otra. No necesariamente. O sea, sí lo que les decía sí estaba bien, pero estoy intentando expandir más con estos videos, entonces de eso podemos hablar luego. Por lo menos el punto, ya para terminar, es que el resultado sea coherente. Yo estaba trabajando en la región 3. La región 3 son temperaturas entre 0 y 100 Celsius. Yo ocupo que la temperatura de equilibrio me dé entre 0 y 100. Si no me da entre ese intervalo, está mal. Es un sistema que es incoherente, porque es como que digan, sí, sí, usted para derretir todo el hielo ocupa que la temperatura sea -50. Bueno, pero ¿cómo? Si en 50 el hielo no se derrite, es incoherente. Entonces, acá lo que yo veo es que esto sí está dentro del intervalo, entonces sí cumple la condición y la respuesta como tal tiene sentido. Que esté bien va a depender de cada situación, pero por lo menos sí cumple. Entonces, debería estar bien. Y con esto vamos a quedar hoy, porque quiero seguirlo llevando, así comentando todo lo importante y ahí les diré cuándo nos volvemos a conectar. De por sí, videos con explicaciones y ejercicios resueltos tengo un montón hechos. Esto es para actualizar las explicaciones viejas.
y quedemos aquí. Nos vemos.